Puede morir la esperanza, puede ser asesinada. Yo lo vi, lo juro por mi vida. Mi nombre no tiene importancia porque mi historia es la tuya y la de miles que luchan en silencio. Lo que sí importa es el eco de los gritos que todavía resuenan en mis oídos cuando la noche se vuelve demasiado silenciosa. Yo estuve en el campo 14, un lugar que los mapas no muestran y del que Dios parecía haberse olvidado por completo. Aquel lugar era el fin del mundo, un infierno diseñado meticulosamente por hombres para devorar el alma de otros hombres mucho antes de que sus cuerpos se rindieran. Allí, la desesperanza no era un sentimiento, era el aire que respirábamos, el pan amargo que comíamos y la manta helada que nos cubría. Cada día era una copia gris del anterior, una marcha lenta hacia una fosa común anónima, y habíamos olvidado incluso el color del cielo. En medio de esa negrura absoluta, de esa opresión total que aplastaba cualquier atisbo de humanidad, existía una luz. Era una luz tan desafiante y tan pura que la propia oscuridad parecía retroceder confundida ante su inexplicable presencia. No era una luz física, claro, sino algo mucho más poderoso, un fulgor que nacía desde adentro y que se negaba a ser extinguido por el odio. Esa luz tenía un nombre, Park Min-young. No era más fuerte ni más alto que el resto de nosotros. Su cuerpo estaba tan quebrado y hambriento como los nuestros. Pero sus ojos ardían con un fuego que no pertenecía a este mundo. Él portaba la llama en la más intensa de las tinieblas. Nos reuníamos en secreto, en el silencio helado de las letrinas o detrás de los barracones cuando los guardias cambiaban de turno. Él desdoblaba con manos temblorosas un fragmento de papel, una única página del Evangelio de Juan que había sido contrabandeada con un coste inimaginable. Su voz era un susurro, pero sus palabras retumbaban como un trueno en nuestros espíritus muertos. Nos hablaba de un amor más fuerte que la muerte y de un rey que había vencido la tumba para siempre. Nos recordaba que aquellos muros de alambre de espino no eran el final de nuestra historia, sino solo un capítulo doloroso en un plan eterno. Y por un instante dejábamos de ser números para volver a ser personas. Pero la oscuridad odia la luz. La odia con una furia primordial porque la luz expone su vacía y miserable naturaleza, revela su engaño. Era solo cuestión de tiempo. Todos lo sabíamos. Un sistema construido sobre el miedo no puede tolerar a un hombre libre, y Min-young era el hombre más libre de todo el campo, a pesar de sus cadenas. Sabíamos que los guardianes, esos avatares de la desesperanza que patrullaban nuestras vidas, vendrían a por nuestra única fuente de calor. Estábamos esperando el golpe, rezando para que no llegara, pero sabiendo en el fondo de nuestros corazones que la confrontación era inevitable. Y entonces llegó la noche. La puerta del barracón reventó, astillándose en 1000 pedazos bajo la furia de las botas. Entraron como una jauría de lobos hambrientos, sus porras y sus gritos llenando el pequeño espacio y aplastando nuestra frágil paz. No preguntaron nada. Fueron directos a por él. Arrastraron a Min-young fuera, hacia la nieve sucia del patio, mientras nosotros permanecíamos paralizados por el terror. Su rostro no mostraba miedo, solo una extraña y profunda serenidad que pareció enfurecer a sus captores todavía más, porque no podían entenderlo, no podían tocarlo. El silencio que dejaron tras de sí fue mucho peor que el estruendo de su violencia. Fue un silencio denso, pesado, impregnado del olor a miedo y del veneno de la duda que comenzaba a infectarnos a todos. La luz había sido capturada. Nos miramos los unos a los otros en la penumbra, y en los ojos de mis hermanos vi el mismo pánico que sentía en mi propio pecho. Nos preguntábamos si habíamos sido unos necios por creer que una pequeña vela podía realmente desafiar a un huracán de maldad. La esperanza que Min-young había encendido en nosotros ahora parpadeaba, amenazando con apagarse para siempre. Creímos que ese era el final. Vimos con nuestros propios ojos cómo lo torturaban durante días, cómo intentaban quebrar su espíritu con un dolor que ningún ser humano debería soportar. Pensamos que habíamos presenciado el brutal apagón de la última estrella en nuestro universo de miseria y sufrimiento. Y en cierto modo, vimos cómo su cuerpo finalmente cedía, cómo lo arrojaban como basura a una fosa sin marcar. Pero el verdadero punto de inflexión de esta historia, el momento que lo cambió absolutamente todo,
y que desató un poder inimaginable, no me lo vais a creer, no me lo vais a creer, de verdad que no, porque lo que sigue no pertenece a este mundo. Aquellos primeros momentos fueron un descenso al abismo más absoluto, un vacío que se tragó el aire de nuestros pulmones y lo reemplazó con puro hielo. Vimos la fosa, un simple agujero en la tierra congelada. No hubo ceremonia, ni palabras, ni una pizca de humanidad en el acto de deshacerse de su cuerpo maltratado. La oscuridad no solo lo había matado, lo había borrado, o al menos eso es lo que ella creía en su arrogancia infinita. El silencio que siguió fue su trofeo, un silencio espeso y triunfante que se asentó sobre el campo de concentración número 14 como una mortaja. El primer día fue el peor. ¿Sabéis lo que es el infierno? No es fuego, es la ausencia total de esperanza. Era despertar sabiendo que la única luz que habíais conocido en años había sido brutalmente extinguida y que ahora solo quedaba la noche interminable. Los guardias caminaban con el pecho hinchado. Sus sonrisas crueles eran la confirmación de nuestra aniquilación espiritual, un recordatorio constante de que su Dios de la fuerza y el miedo había vencido. Cada golpe de pico en la cantera, cada plato de sopa aguada, cada mirada vacía de mis hermanos de barracón era un clavo más en el ataúd de nuestra fe. Las cadenas invisibles se apretaron, eran más pesadas que las de hierro. Eran las cadenas de la duda, susurrándonos al oído en las largas y gélidas noches que todo había sido en vano, que habíamos sido unos estúpidos. Min Jung estaba muerto, su Biblia probablemente quemada, y Dios, ¿dónde estaba Dios en todo esto, sino en silencio, permitiendo que la oscuridad devorara a sus hijos? Creíamos que la luz se había extinguido para siempre en aquella fosa anónima, pero no entendíamos que hay luces que no pueden ser apagadas, solo enterradas temporalmente. El enemigo se regodeaba en su victoria. Se sentía invencible, absoluto, eterno. La oscuridad, ese ente difuso que se alimentaba de nuestro sufrimiento, patrullaba los pasillos de nuestra mente con la misma autoridad con la que los soldados patrullaban el perímetro del campo. Nos observaba flaquear, nos veía mirarnos con desconfianza, nos disfrutaba mientras el veneno de la desesperanza hacía su trabajo, pudriendo desde dentro los cimientos de nuestra pequeña comunidad clandestina. El poder de la resurrección del que Min Jung nos hablaba parecía ahora un cuento de hadas, una fantasía infantil frente a la realidad aplastante de la muerte. El segundo día no trajo alivio, solo una confirmación del vacío. El trabajo era el mismo, el hambre era la misma, el frío era el mismo, pero algo fundamental se había roto dentro de nosotros, el resorte que nos mantenía en pie. Nos movíamos como autómatas, con el alma congelada y los ojos fijos en el suelo para no tener que ver el triunfo en el rostro de nuestros verdugos. Algunos de los nuestros empezaron a llorar en silencio durante el trabajo, lágrimas que se congelaban al instante en sus mejillas sucias, pequeños diamantes de dolor que testificaban nuestra absoluta desolación. ¿Cómo se sobrevive a la muerte de la esperanza? Esa era la pregunta que nos carcomía. Nos habíamos aferrado a Min Jung y a sus palabras como un náufrago a un trozo de madera en medio de la tormenta, y ahora la madera se había hecho astillas. La oscuridad nos susurraba que estábamos solos, que siempre lo habíamos estado, y que nuestro final sería el mismo que el de nuestro líder, un cuerpo anónimo en una fosa anónima. Pero el enemigo, en su soberbia, siempre comete el mismo error. Celebra su triunfo sobre un cuerpo sin vida, ciego al hecho de que la verdadera batalla ni siquiera se libra en el plano físico. Fue durante la noche del segundo día. El aire empezó a cambiar, algo sutil, casi imperceptible, como una nota musical que vibra justo por debajo del umbral del oído humano, pero que tú, espíritu, puedes sentir con total claridad. El frío seguía mordiendo. La penumbra del barracón seguía siendo opresiva, pero el silencio ya no era el mismo. Ya no era el silencio triunfante de la oscuridad. Era un silencio tenso, expectante, como la calma chicha que precede al estallido de la tormenta más violenta que el mundo haya conocido. Nos miramos los unos a los otros. Nadie se atrevía a decir nada, pero en los ojos de mis hermanos ya no veía solo el pánico y la derrota de las últimas 48 horas, sino una nueva emoción que no podía identificar,
Era una mezcla de miedo y de algo más, algo antiguo y poderoso que empezaba a despertar de su letargo en lo más profundo de nuestras almas rotas. Era la memoria de una promesa, el eco de una palabra que creíamos perdida para siempre, la sensación de que la historia no había terminado. La oscuridad también lo sintió. Podíamos percibir su nerviosismo. Los guardias parecían más irritables, sus gritos sonaban más agudos, como si una fuerza invisible estuviera desafiando su autoridad y no supieran de dónde venía. Revisaron los barracones 2 veces esa noche, buscando algo que no podían nombrar, una insurrección que no tenía armas ni líderes visibles. No entendían que la rebelión que estaba a punto de desatarse no venía de nosotros, pero hay un plan más grande que la lógica de una tumba, un eco divino que resuena mucho después de que el corazón deje de latir. Esa noche nadie durmió. Permanecimos sentados en nuestros jergones, escuchando el latido de nuestros propios corazones y el extraño pulso que parecía emanar de la propia tierra bajo nuestros pies, como si el planeta contuviera la respiración. El tiempo se ralentizó. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad, y todos, prisioneros y guardias por igual, éramos conscientes de que estábamos en el umbral de algo inevitable. Algo estaba a punto de romperse, de irrumpir en nuestra realidad de una forma que nadie podría haber anticipado. La oscuridad creía haber sellado la tumba. Creía que la historia le pertenecía. Pensaba que al eliminar el cuerpo y la voz, había extinguido la luz para siempre, demostrando que la muerte es el fin y que el poder terrenal tiene la última palabra. Había desplegado todo su arsenal de crueldad y opresión para asegurarse de que ninguna chispa de fe pudiera volver a prender en aquel rincón olvidado del mundo. Había hecho su jugada, había cantado victoria y ahora esperaba recoger los frutos de nuestra sumisión eterna. Pero no contaba con el tercer día. Nunca cuenta con el tercer día. Justo antes del amanecer, cuando la noche es más profunda y el frío más intenso, un temblor recorrió el suelo del campo. No un terremoto, sino algo mucho más profundo, más fundamental. Y entonces, desde la dirección de la fosa común, una luz comenzó a brillar. No era una luz normal, no era un foco de vigilancia, era algo vivo. Era una columna de pura energía blanca que ascendía desde la tierra profanada donde habían arrojado a Park, sin hacer ruido, pero gritando una verdad que sacudía los cimientos del universo. Los guardias empezaron a gritar, sus voces rotas por una mezcla de rabia y un terror que jamás les había oído. Algunos prisioneros cayeron de rodillas, otros se cubrían el rostro como si contemplaran el sol y yo me quedé paralizado, con el corazón martilleando en mi pecho como un prisionero que intenta derribar la puerta de su celda. El mundo se había detenido. Mi mente se partió en dos. Quería encontrar una explicación. Una parte de mí, la que había sido adoctrinada durante años por el hambre, el dolor y la lógica de la supervivencia, buscaba desesperadamente un truco de los guardias o un extraño fenómeno atmosférico, pero mi alma, esa parte casi muerta que Park había intentado reavivar con sus susurros en la oscuridad, reconocía esa luz como si reconociera el rostro de un viejo amigo perdido. No era una luz que cegaba, sino una luz que revelaba, y lo que revelaba era que todas las leyes de nuestro mundo miserable acababan de ser abolidas para siempre. Aquella luz era oxígeno puro para un fuego que creíamos extinto. Durante años, nuestra fe, para los pocos que aún la conservábamos, había sido un fuego contenido, una brasa diminuta y oculta en lo más profundo de nuestro ser, para que los guardias no pudieran apagarla con sus botas y sus culatas. La protegíamos del viento helado de la desesperanza, alimentándola con recuerdos de versículos y fragmentos de himnos, manteniéndola apenas viva en la oscuridad de nuestras almas. Y ahora, esa columna de gloria celestial era como un viento divino que soplaba sobre las cenizas, y sentí, casi físicamente, como miles de brasas a mi alrededor comenzaban a brillar de nuevo. Días antes, el silencio era nuestro único idioma. La derrota era el aire que respirábamos. Recuerdo la noche de su muerte, el peso insoportable de la desesperanza que se instaló en los barracones como una plaga, asfixiando cualquier vestigio de oración o de consuelo mutuo. Los guardias caminaban con una arrogancia renovada,
como si la ejecución de Park les hubiera confirmado su poder absoluto, la prueba irrefutable de que su sistema era el único Dios real y la muerte, su único profeta. La oscuridad había ganado la batalla de forma tan aplastante que ni siquiera se molestaba en celebrarlo, simplemente disfrutaba de nuestra sumisión silenciosa. Fue mi primera gran crisis de fe en el campo. Había escuchado las promesas de Park, había visto el brillo sobrenatural en sus ojos mientras hablaba de la vida eterna, y por un momento me había atrevido a creer, pero ahora solo veía la tierra removida de una fosa anónima y sentía que su Dios nos había abandonado a todos a la crueldad de nuestros verdugos. Le había gritado a Dios en el silencio de mi mente, acusándole de ser un sádico, o peor aún, una fantasía que nos costaba la vida a quienes éramos lo suficientemente estúpidos como para creer en ella. Pero esa luz lo estaba cambiando todo. Estaba reescribiendo la realidad. La energía comenzó a condensarse, a tejerse a sí misma, como si un artista invisible estuviera esculpiendo la misma creación, y lentamente, en el corazón de aquel resplandor, apareció una silueta. No era una aparición fantasmal, ni una sombra, sino una figura sólida, tridimensional, que absorbía y a la vez emanaba esa luz imposible. Todos contuvimos la respiración, un jadeo colectivo de miles de pulmones que no se atrevían a procesar lo que los ojos estaban viendo. El tiempo se había fracturado. Era él. Era Park Min-jung. No era el hombre torturado y ensangrentado que habíamos visto morir, sino una versión de él que irradiaba una autoridad y una paz que no eran de este mundo, una gloria que hacía que el resto del campo pareciera un mal sueño. Sus ropas de prisionero eran ahora de un blanco cegador y en su rostro no había rastro de sufrimiento, solo una serenidad tan profunda que parecía capaz de calmar cualquier tormenta. Estaba de pie sobre la misma tierra que lo había devorado y nos miraba. Los guardias retrocedieron como un solo hombre. El pánico se apoderó de ellos. Vi cómo sus rifles de asalto temblaban en sus manos, apuntando a algo que su ideología les decía que no podía existir. Su entrenamiento militar era completamente inútil contra el poder de una tumba vacía. El miedo que nos habían infligido durante décadas se les estaba devolviendo, multiplicado por 1000, reflejado en la figura de un hombre al que habían matado y que ahora los juzgaba con su sola presencia. La oscuridad estaba temblando ante la luz, y entonces ocurrió el segundo milagro, un murmullo. Un solo prisionero anciano, a mi derecha, comenzó a cantar en voz baja la melodía que Park nos había enseñado, esa canción prohibida sobre una esperanza que vence a la muerte. Pronto fuimos 10, luego 100, luego miles de voces rotas y desnutridas que se unían en un himno que ya no era un susurro clandestino, sino una declaración de guerra contra la noche. El fuego contenido se había convertido en un incendio forestal. Cantábamos con los ojos fijos en Park, y nuestra canción era el sonido de las cadenas rompiéndose. Park Min-jung levantó una mano, no en un gesto de amenaza, sino de bendición, y el resplandor que lo envolvía se intensificó, bañando todo el campo de concentración en su luz sanadora. Los guardias gritaron órdenes contradictorias, algunos preparándose para disparar, otros simplemente retrocediendo, completamente superados por los acontecimientos. Éramos un ejército de espectros renacidos frente a un poder que se desmoronaba, hasta que todo cambió en un instante, un solo disparo. El himno murió, el mundo se detuvo. Fue el comandante del campo, un hombre cuya alma había sido reemplazada por ideología, quien recuperó la compostura primero, su terror mutando en una furia profana e incontrolable. Vi sus ojos inyectados en sangre, el cañón de su pistola todavía humeante, y comprendí que lo que no podía entender estaba programado para aniquilarlo sin piedad. El resplandor de Park Min-jung parpadeó por un instante, como una vela golpeada por una ráfaga de viento violento, y el silencio que siguió al disparo fue más ensordecedor que cualquier explosión. El breve instante de cielo en la tierra se había hecho añicos contra la dura realidad de un solo hombre que eligió la oscuridad, y entonces el infierno se desató sobre nosotros. La orden del comandante fue un aullido inhumano, y los guardias, sacudidos de su estupor sobrenatural y arrastrados de vuelta a su brutal entrenamiento, obedecieron, abrieron fuego.
no solo contra la figura luminosa de Park, sino contra nosotros, contra los que cantábamos, contra la esperanza misma hecha carne y hueso. Las ráfagas de los fusiles de asalto rasgaron el aire, convirtiendo nuestro coro de redención en una cacofonía de gritos y dolor mientras los cuerpos caían a nuestro alrededor. Miré a Park y él no sangraba, simplemente se desvanecía, su luz disolviéndose en el aire como si fuera absorbida por la mañana, dejando tras de sí solo el recuerdo de una gloria imposible. Cuando el último eco de los disparos se extinguió, solo quedó el olor a pólvora y la visión de nuestros hermanos caídos en el barro helado. La oscuridad había contraatacado con una ferocidad inimaginable, no contenta con matar, sino empeñada en profanar el milagro, en pisotear nuestra recién nacida fe hasta convertirla en polvo y sangre. Nos habían dado a probar la libertad solo para arrancárnosla de la forma más cruel, demostrando que su poder sobre nuestros cuerpos era al parecer absoluto. El campo número 14 había vuelto a ser una tumba, pero ahora era una tumba que albergaba los restos de un milagro asesinado, y esa desesperación era 1000 veces más pesada que la de antes. Caí de rodillas, el lodo manchando mis ropas, pero no sentía el frío. Solo un vacío inmenso. ¿Había sido real? ¿O fue una alucinación colectiva, un espejismo desesperado nacido del hambre y el sufrimiento extremo? La duda era un veneno más letal que las balas de los guardias, porque no atacaba el cuerpo, sino el alma. La oscuridad me susurraba al oído que habíamos sido unos necios, que habíamos confundido la locura con la fe y que nuestro Dios, si alguna vez existió, nos había abandonado a nuestra suerte en el momento de la verdad. Me sentí completamente solo, un huérfano de un milagro que duró apenas unos minutos. Pero justo ahí, en el pozo más profundo de mi desesperanza, cuando mi espíritu estaba a punto de rendirse, sentí algo. No era una visión ni una voz. Era un calor, un punto diminuto y cálido en el centro de mi pecho, como una brasa solitaria que se niega a apagarse bajo una tormenta de ceniza. Era el recuerdo de la luz de Park, la vibración de nuestro himno, la certeza inexplicable de que lo que habíamos presenciado no podía ser borrado por las balas. Comprendí que la luz no había sido destruida, sino que se había fragmentado y se había escondido dentro de cada uno de nosotros. Una semilla de fuego plantada en tierra de sufrimiento. Los guardias nos rodearon, gritando, golpeando, arrastrándonos de vuelta a la brutal normalidad, su violencia ahora teñida de un pánico mal disimulado. Impusieron un silencio sepulcral, prohibiendo bajo pena de muerte inmediata cualquier mención de lo ocurrido, intentando borrar la memoria de la resurrección a base de terror. Pero mientras me llevaban, crucé la mirada con otros prisioneros, con los que habían cantado, con los que habían visto, y en sus ojos no vi solo el miedo y el dolor, vi el mismo secreto que ardía en mi pecho, vi el reflejo de una llama inextinguible, pero el soplo divino estaba por llegar. El régimen creía haber ganado. Habían aplastado la rebelión, silenciado el himno y borrado al catalizador de la esperanza de la faz de la tierra. Comenzaron una purga sistemática, separándonos, interrogándonos, llevándose a los que consideraban líderes a celdas de aislamiento para quebrar su espíritu en la soledad y la oscuridad más absolutas. La oscuridad en su arrogancia pensaba que al destruir el cuerpo y aislar a los testigos, la historia sería olvidada y el control total sería restaurado para siempre. Estaban convencidos de que habían cortado la cabeza de la serpiente y que el resto del cuerpo moriría por inercia. Me arrojaron a una de esas celdas, un agujero de hormigón, frío, húmedo y sin luz. La soledad era un peso físico y el silencio era total. La oscuridad me rodeaba, susurrando que la semilla en mi pecho era una ilusión, que moriría de frío y hambre allí dentro, olvidado por Dios y por los hombres. Cerré los ojos, esperando el fin, aferrándome a ese minúsculo punto de calor interior, y fue entonces, en el silencio más profundo, cuando lo oí, un sonido casi imperceptible a través del muro de piedra, un golpeteo rítmico, débil pero insistente. Era el ritmo de nuestra canción prohibida. No estaba solo. ¿Has sentido alguna vez un eco en el vacío? Una respuesta donde solo había silencio. Aquel golpeteo era más que un sonido.
Era la prueba de que el alma humana se niega a morir en la oscuridad que le imponen. El ritmo atravesó el hormigón y se ancló directamente en mi espíritu, un pulso de desafío que me decía que nuestra fe compartida era un organismo vivo, mucho más grande que la suma de sus partes. No era solo un hombre en una celda, éramos un corazón gigante y clandestino, latiendo al unísono en las entrañas de la bestia, un corazón que se negaba a dejar de latir. Y ese latido comenzó a extenderse, una onda expansiva de esperanza en el mar de la desesperación. Pronto, el código ya no venía de una sola dirección. Se convirtió en una red, un coro invisible que tejía nuestras celdas de aislamiento en una catedral de resistencia silenciosa. De la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo. Los muros que debían enterrarnos vivos se transformaron en los tambores de nuestra rebelión espiritual. La oscuridad, en su infinita soberbia, había construido una prisión para quebrar individuos, pero sin saberlo, había creado el instrumento perfecto para que una sinfonía de almas rotas sonara con más fuerza que nunca. Cada golpe era una declaración. No nos habéis vencido, solo nos habéis obligado a aprender un nuevo lenguaje. Todavía hoy, mientras te hablo en la calidez de un hogar libre, a veces, en mitad de la noche, si guardo absoluto silencio, creo escuchar aquel ritmo lejano. Es el recuerdo de cómo la luz encontró una grieta en la fortaleza de la oscuridad, una vibración que los guardias no podían localizar ni silenciar. Se volvieron locos, golpeando puertas al azar, gritando amenazas al aire, castigando a prisioneros inocentes con la esperanza de quebrar nuestra comunicación invisible. Pero no entendían que no se puede matar un eco, no se puede encarcelar una frecuencia. Nuestra unidad se había vuelto etérea, invulnerable a sus porras y a sus grilletes. La respuesta del régimen fue predecible y salvaje. Si no podían encontrar la fuente, castigarían a todo el cuerpo. Las raciones, ya de por sí miserables, se redujeron a casi nada, convirtiéndose en un insulto a la vida misma. El agua se volvió un lujo medido en sorbos amargos. El frío de la noche ya no era solo una incomodidad, sino un enemigo activo que se llevaba a los más débiles mientras dormían. Nos estaban matando de hambre, de sed y de frío, aplicando una presión sistemática y cruel, diseñada para que la simple supervivencia consumiera hasta el último vestigio de esperanza y rebelión. Mi cuerpo comenzó a ceder, la fiebre se convirtió en mi única manta, y el delirio en mi única compañía. Los golpes en los muros se hicieron más débiles, más esporádicos, hasta que finalmente cesaron. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio pesado, final, el silencio de la rendición física. La oscuridad se deslizó en mi celda, ya no como un susurro, sino como una presencia tangible, fría y victoriosa. Me dijo que todo había terminado, que mi Dios me había abandonado y que mi fe no era más que el último espasmo de un corazón a punto de detenerse. Agotado, roto y solo, cerré los ojos y entregué mi último aliento, no a la desesperación, sino a la soberanía de aquel que me había sostenido hasta ese instante. Y entonces, en esa rendición total, sucedió. No fue un sonido, no fue una visión, fue una sensación. El frío glacial del suelo de hormigón, ese frío que me había robado el calor durante semanas, simplemente desapareció. Fue reemplazado por una calidez que comenzó en mi espalda y se extendió por todo mi cuerpo. Una calidez que no era de este mundo. No era el calor de una hoguera o del sol, era el calor de la vida misma, pura y sin adulterar, una energía que parecía emanar del mismísimo centro de la creación y que me estaba inundando por completo. Era como sumergirse en un río de vida después de haber estado congelado durante un siglo. Abrí los ojos, y mi celda ya no estaba oscura, pero tampoco estaba iluminada. La luz no venía de ninguna fuente, de ninguna bombilla, de ninguna antorcha. La luz era el espacio. Un resplandor dorado y líquido llenaba cada rincón. Una luz que no proyectaba sombras porque ella misma era la fuente de todo. Era una luz que se podía sentir, que vibraba con una frecuencia de paz tan abrumadora que mis pulmones que momentos antes luchaban por aire se llenaron de ella como si fuera el oxígeno más puro. La oscuridad no había huido, se había desintegrado, aniquilada por una presencia infinitamente superior.
Dentro de esa luz dorada comenzaron a tomar forma. No eran ángeles con alas de plumas, como los que había visto en los libros prohibidos. Eran seres de fuego líquido, centinelas de luz pura, cuya forma apenas se distinguía porque eran demasiado brillantes para la vista humana. Eran altos, imponentes, y su silencio era más elocuente que cualquier discurso. No había duda de quiénes eran ni de quién los enviaba. Eran la respuesta del cielo al desafío del infierno. Una legión del ejército de Dios enviada a una celda olvidada en el rincón más oscuro del mundo. Uno de ellos se acercó. No caminó, sino que se deslizó a través de la luz. Me encogí, no por miedo, sino por un instinto primordial de indignidad, esperando ser consumido por su santidad ardiente. Pero cuando su esencia me tocó, el fuego no quemó, purificó. Sentí una energía atravesarme, un poder que recorría mis venas como un rayo, buscando cada herida, cada hueso roto, cada órgano dañado por el hambre y la tortura. Pude sentir, literalmente, cómo mis costillas fisuradas se soldaban, cómo la infección en mis heridas se evaporaba y cómo la carne nueva y sana se tejía bajo mi piel a una velocidad imposible. Sé que esto desafía toda lógica. A veces, cuando cuento esta parte, veo la duda en los ojos de la gente, y lo entiendo, pero la prueba no está en mis palabras, sino en mi cuerpo. Las cicatrices profundas que surcaban mi espalda, los recuerdos imborrables de cada latigazo, desaparecieron aquella noche. El médico que me examinó años después tras mi liberación no podía creer que alguien que había sobrevivido al campo 14 no tuviera una sola marca de tortura. Yo solo sonreí y le dije que el cirujano que me operó aquella noche era el mejor del universo, un artesano que no deja costuras. Pero la sanidad física fue solo el principio. Aquellos seres de luz no habían venido solo a reparar un cuerpo roto, habían venido a armar a un soldado. Mientras la sanidad física inundaba mi carne, sentí que otra cosa era depositada en mi espíritu. Fue una impartición directa, una transfusión de coraje celestial. Todo el miedo, toda la ansiedad, toda la duda que se había acumulado durante años de sufrimiento fue quemada y reemplazada por una audacia santa, una certeza tan absoluta en el poder de Dios que hacía que los muros de la prisión parecieran de papel. La pequeña semilla de fuego que Park Min-young había plantado en nosotros ahora era un infierno rugiente dentro de mí. Cuando la obra estuvo completa, la luz comenzó a retirarse. No se apagó, sino que fue reabsorbida por los seres de fuego, que se desvanecieron con la misma majestuosidad silenciosa con la que habían aparecido. La celda volvió a ser fría, húmeda y oscura. El silencio del campo regresó, pero yo ya no era el mismo hombre. Me puse en pie, no con la debilidad de un moribundo, sino con una fuerza que no recordaba haber tenido nunca. Mis músculos estaban llenos de poder, mi mente estaba clara, y mi espíritu ardía con un propósito divino. Ya no era una víctima esperando la muerte, era un arma cargada esperando el momento de ser disparada. Escuché el sonido metálico de unos pasos pesados aproximándose por el pasillo, seguidos por el chirrido de la llave al entrar en la cerradura de mi celda. La puerta de acero se abrió con un gemido de protesta, revelando las siluetas de dos guardias que venían, sin duda, a recoger mi cadáver. Se detuvieron en seco, sus linternas temblando al iluminar no al prisionero roto que esperaban encontrar, sino a un hombre de pie, erguido, mirándolos fijamente con una luz en los ojos que no pertenecía a ese lugar. Y entonces sucedió algo increíble. No gritaron, no se movieron, se quedaron petrificados. El terror que se reflejó en sus rostros no era el miedo a un prisionero rebelde, sino un pavor primordial ante algo que su adoctrinamiento les decía que no podía existir. Uno de ellos dejó caer su linterna, que rodó por el suelo de piedra con un ruido metálico que pareció romper el hechizo del mundo. El otro, un hombre corpulento con cicatrices en la cara, solo pudo balbucear una palabra, una pregunta que no iba dirigida a mí, sino al universo mismo. ¿Cómo? No respondí con palabras. Solo mantuve su mirada, y en mis ojos no había odio ni desafío, sino una paz tan profunda y una autoridad tan innegable que los desarmó por completo. Retrocedieron lentamente, como si temieran que un movimiento brusco pudiera desatar un poder que no comprendían. Cerraron la puerta de la
Celda, escuché el cerrojo, pero no informaron de nada. El miedo a lo sobrenatural fue más fuerte que su lealtad al régimen, y su silencio se convirtió en la primera grieta en el muro de contención de la oscuridad. No podían explicar lo que habían visto, un hombre al que habían dado por muerto, y que ahora estaba de pie, irradiando una vitalidad que ellos mismos no poseían. Su cobardía, nacida de un asombro sagrado, fue el primer acto involuntario de rebelión que permitió que la semilla de la resurrección comenzara a germinar en la tierra estéril de aquel campo. La oscuridad que gobernaba aquel lugar creía tener el control absoluto, pero no contaba con que sus propios siervos se convirtieran en los primeros mensajeros, aterrorizados, de un milagro. El rumor se extendió como el fuego. Comenzó como un susurro incrédulo en el pasillo de los condenados, una historia contada en secreto por los dos guardias a un colega de confianza. De ahí saltó a las barracas, transmitido en el lenguaje de los ojos, en gestos furtivos durante las formaciones matutinas. ¿Has oído lo del prisionero 734? Dicen que la luz llenó su celda. Dicen que los ángeles vinieron. Dicen que está vivo. La historia de la resurrección de Park Min-jung, que hasta entonces había sido un ancla para unos pocos, ahora tenía una secuela viviente, una prueba irrefutable caminando entre ellos. La luz no necesita gritar para vencer a la oscuridad. A veces, solo necesita que un secreto imposible comience a contarse. El efecto fue inmediato y devastador para el sistema. Una anciana en la barraca 8 que llevaba meses sin hablar comenzó a cantar en voz baja un himno de su niñez. 3 jóvenes del taller de trabajos forzados, conocidos por su cinismo y brutalidad, fueron sorprendidos compartiendo su miserable ración de pan. La tasa de suicidios, que promediaba 5 por semana, se redujo a 0. Los guardias informaban de una nueva mirada en los ojos de los prisioneros. No era una de desafío violento, sino una de esperanza serena, una certeza que los hacía inmanejables de una manera completamente nueva. El miedo a la muerte, la principal herramienta de control del campo, había perdido su poder. ¿Cómo puedes amenazar con la muerte a gente que ahora cree firmemente en la resurrección? La atmósfera del campo se transformó. El aire, antes espeso por la desesperación, ahora vibraba con una energía palpable, una expectación silenciosa. Los trabajos forzados continuaban, los castigos seguían, pero el espíritu que los animaba había cambiado radicalmente. La oscuridad sentía que estaba perdiendo el control de su propio dominio, como un tirano que descubre que sus súbditos han encontrado un rey al que él no puede ver ni tocar. Y hoy, esa historia resuena mucho más allá de las alambradas de aquel infierno, porque demuestra que ni siquiera el poder totalitario más absoluto puede extinguir una llama encendida desde la eternidad. La fe se había vuelto contagiosa, una epidemia de esperanza que ningún muro podía contener. Pronto, pequeños grupos comenzaron a reunirse en los rincones más oscuros de las barracas, no para planear una fuga, sino para orar. Me buscaban, no como a un líder, sino como a un testigo, alguien que había visto la otra orilla y había regresado. Les contaba una y otra vez lo que había sucedido, pero siempre terminaba señalando la verdadera fuente, el mismo poder que levantó a Park Min-jung de su tumba improvisada, el mismo poder que levantó a Jesús de Nazaret hace 2 milenios. La pequeña iglesia clandestina de 5 personas se convirtió en 20, luego en 100. Éramos un bosque creciendo en secreto bajo el suelo de un desierto, un ejército invisible reuniéndose bajo las narices de un enemigo ciego. La administración del campo no tardó en darse cuenta de que esto era más que un simple rumor. Era un levantamiento espiritual. Las palizas ya no quebraban los espíritus. El aislamiento ya no producía locura, sino comunión. El comandante, un hombre cuya crueldad era legendaria, entendió que no se enfrentaba a una simple insurrección de prisioneros, sino a un enemigo que no sangraba ni moría, y supo que yo era el epicentro. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de sangre el cielo sobre el campo, 2 guardias de élite, no los temblorosos de aquella noche, vinieron a mi celda. Me convocaron a su despacho, no para un interrogatorio. Sabía que era para una ejecución, pero esta vez, la oscuridad y la luz se mirarían directamente a los ojos. Caminé por el pasillo. No sentía miedo,
El terror había sido incinerado en mí aquella tercera noche, junto a la fosa de Minjung, y reemplazado por algo sólido, algo eterno. Cada paso resonaba no como la marcha de un condenado, sino como el avance de un embajador que porta un mensaje que su interlocutor no puede comprender ni destruir. Entré en la sala. El comandante me esperaba de pie detrás de su escritorio de madera oscura, un oasis de orden en un universo de caos y sufrimiento. Silencio absoluto. Él era la encarnación de la oscuridad en aquel lugar, el sumo sacerdote de la desesperanza, y esperaba ver en mis ojos el pánico que era su alimento diario. Pero no lo encontró. En su lugar, vio una calma que lo desarmó por completo, una paz que no pertenecía a las alambradas del campo 14, sino a un reino que sus balas no podían alcanzar. Se inclinó hacia adelante, apoyando los nudillos en la mesa, y su voz fue un siseo, un veneno destilado. «¿Qué les has hecho a mis prisioneros?», preguntó sin apartar su mirada de la mía. «Antes eran animales asustados, ahora tienen esperanza. Has traído una plaga a mi campo, una enfermedad peor que la disentería». Yo no respondí de inmediato, simplemente sostuve su mirada, dejando que el silencio hablara. La luz no necesita gritar para ser escuchada en medio de la oscuridad. Finalmente hablé, y mi voz era serena, firme. «Usted no tiene prisioneros, comandante, solo tiene cautivos. Sus almas le pertenecen a otro rey, y yo no les he dado nada que no tuvieran ya dentro. Solo les he recordado quién los espera al otro lado de este infierno». Su rostro se contrajo en una máscara de furia. Levantó su pistola, el mismo modelo que había matado a Min Jung, y me apuntó directamente al corazón. «Voy a arrancarte esa esperanza de raíz», gruñó. Y en ese instante, en el clímax de su poder terrenal, supe que ya había perdido la guerra. Y aquí estoy hoy, hablándote. No apretó el gatillo. En un giro que solo la soberanía de Dios puede orquestar, en ese preciso momento, sonaron las alarmas por una inspección inesperada de un general de Pyongyang. Y mi ejecución fue pospuesta, una y otra vez, hasta que el régimen cambió, y los vientos de una extraña política me arrastraron fuera de aquel infierno. Pero la verdadera liberación no ocurrió el día que crucé la puerta del campo, sino en la oficina de aquel comandante, cuando miré a la muerte a los ojos y me reí por dentro porque ya había visto su derrota. Y sé que tú también te enfrentas a tu propio comandante, a tu propia oscuridad. Quizás no te apunta con una pistola, pero te apunta con el ridículo, con la soledad, con la ansiedad, con el diagnóstico médico, susurrándote que tu fe es inútil y que tu Dios te ha abandonado en tu campo de concentración personal. Te grita que la tumba siempre tiene la última palabra. Pero hoy, aquí y ahora, yo tomo una decisión, y te invito a que la tomes conmigo. Yo elijo creer en el poder que vacía sepulcros, no en el poder que los llena. Yo elijo la lealtad a un rey resucitado, no la sumisión a un mundo que crucifica la verdad. Yo elijo ser un portador de la luz, incluso cuando la oscuridad amenaza con devorarlo todo, porque he visto con mis propios ojos cómo una sola llama puede incendiar un bosque entero de desesperación. Yo elijo la esperanza violenta de la resurrección por encima de la paz negociada con el miedo. Yo elijo vivir no como un prisionero esperando una sentencia, sino como un hijo amado caminando hacia una coronación. Yo elijo transformar cada fosa que el enemigo cava para mí en el escenario de un milagro del tercer día. Esta no es solo mi historia, es la identidad que se nos ofrece a todos los que hemos sido llamados fuera de las tinieblas. Si este testimonio ha encendido algo en tu espíritu, no dejes que esa llama se apague. Esto no es un simple vídeo, es una convocatoria, un llamado a las filas de un ejército que no lucha con armas, sino con el poder de un testimonio. Al suscribirte a este canal, no estás simplemente aumentando un número, estás alistándote. Estás declarando que te unes a una comunidad global de testigos que se niegan a dejar que la narrativa de la oscuridad sea la única que se escuche. Comparte esta historia, conviértete en un mensajero, lánzala como una piedra en el estanque de la apatía y la incredulidad de tus redes, de tus amigos, de tu familia. Quizás no sepas quién está viviendo en su propio campo 14, necesitando desesperadamente escuchar que la resurrección es real y está disponible. Y vayamos un paso más allá.
quiero invitarte a algo más profundo que un clic. Oremos juntos. Ahora mismo, donde quiera que estés, unamos nuestros corazones. Oremos por los cristianos perseguidos en lugares como Corea del Norte y en todo el mundo, para que sientan esta misma audacia sobrenatural. Oremos por nuestros propios campos de concentración, por las batallas invisibles que libramos en nuestra mente, en nuestra salud y en nuestras familias, para que el poder de la resurrección irrumpa y ponga en fuga al enemigo. Oremos por un avivamiento, para que la Iglesia deje de ser un museo de reliquias y se convierta de nuevo en un ejército imparable, una epidemia de esperanza que el mundo no pueda contener. Tu oración es un arma. Úsala conmigo. Porque al final la promesa que sostuvo a Park Min-jung, la que me sostuvo a mí en la oficina del comandante y la que te sostiene a ti ahora mismo, está sellada con una sangre que la muerte no pudo retener. Es una verdad eterna, un ancla para tu alma en medio de cualquier tormenta. Como está escrito, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el poder que levantó a Cristo de la tumba te levante ahora de toda desesperanza. Que la luz que cegó a la oscuridad en aquella fosa ilumine tu camino, y que la audacia del Espíritu Santo te transforme de un simple creyente en un testigo imparable. Amén.